No sé. No me suena de nada. Pues no sé quién es, no la conozco. ¿No será Juana de la Luca? No, no tengo ni idea de quién me estás hablando. Ni idea. ¿Quién es? Si comparamos los resultados obtenidos a pie de calle con una encuesta realizada en nuestra clase, encontraremos varias diferencias. Para verlas con mayor claridad, vamos a analizar los datos de la infografía correspondiente a nuestros compañeros. Para empezar, de los encuestados, un 90% ha sido capaz de identificar la figura de Juana I en la monarquía castellana. Sin embargo, a la hora de preguntar si se han ayudado de personajes masculinos para hacerlo, solo un 40% niega haberlo hecho, mientras el 30% asegura que ha sido equitativo y los restantes sí lo han necesitado. La mitad de los miembros encuestados de la clase ha considerado que el sobrenombre de loca que le fue dado a Juana se debe a que los individuos de su alrededor preferían hacerla ver como tal, mientras otro 30% considera que los tratos a los que fue sometida pudieron conducirla a perder de verdad el juicio. Sin embargo, el 90% está de acuerdo en que ser rentor de sillas fue una maniobra por parte de su padre y su hijo para mantener el poder. Es también el mismo porcentaje el que opina que el tratamiento de su figura histórica, en comparación al de sus coetáneos masculinos, resulta injusto. Del mismo modo, casi un 67% consideran que rechazó a los comuneros para no arrebatar el poder a Carlos V, su primogénito. Las opiniones respecto a su relación con Felipe se muestran más divididas. Distan entre el 30% que la considera solo un matrimonio por interés político, el 40% que la creen basada en un marido infiel y una mujer impotente, y un último 30% que llega a calificarla como maltrato. En general, nuestra clase coincide en que el trato de Juana resulta injusto y que su visión histórica es errónea. Algunos ejemplos de comentarios anónimos que nuestros compañeros han dejado son los siguientes. Fue incapacitada por su marido y se volvió loca. Si bien es verdad que la historia ha hecho de ella un personaje defenestrado, es justo ponerla en el lugar que merece, pero no el revisionismo histórico con el que se intenta tratar. Es verdad que sufrió muchas presiones, quizá sí tenía predisposición a las enfermedades mentales. Sin embargo, no hay que olvidarse de que ha sido la única reina, hija de reyes, cuya entera descendencia también ha reinado en toda la grandiosa historia de nuestro majestuoso imperio. Como vemos, en este ámbito los años de desinformación le han dado veracidad a un mito que ya pocos se cuestionan. Hija de la unión de los reyes católicos Isabel y Fernando, Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, antiguo reino de Castilla. En 1496, Juana es comprometida con Felipe, archiduque de Austria, y parte a su corte en Flandes. El 20 de octubre de este mismo año, Juana y Felipe se casan en la iglesia colegiata de San Gumano, en Lier. Las muertes de su hermano Juan en 1497, su hermana Isabel en 1498 y su sobrino Miguel de Paz en el 1500 la dejaron como única heredera legítima al trono de sus padres. Desde este momento, los rumores acerca de los celos y la locura de la que sería reina de Castilla comienzan a circular por los reinos de la boca de su padre y su marido. El 26 de noviembre de 1504 muere Isabel la Católica y tras una pugna entre Fernando y Felipe por la corona al margen de Juana, Felipe y Juana se alzan como reyes de Castilla ese mismo año. Tan solo 3 primaveras más tarde, el rey Felipe moriría y Juana se dedicaría en cuerpo y alma a hablar a su difunto marido. El poder pasaría de sus manos a las de su padre y regentes hasta la llegada al trono de su hijo Carlos. Juana sería recluida en Tordesillas por su padre y su hijo hasta su muerte el 12 de abril de 1555. Pese a las dudas populares que rondan sobre la capacidad intelectual de Juana para ser reina, pocos son los que saben que recibió como infanta castellana una de las educaciones más distinguidas del Renacimiento. Además de recibir formación en danza, artes, urbanidad y equitación, la joven destacó en el dominio de las lenguas romances, en especial el latín. El sacerdote dominico Andrés de Miranda elogió en diversas ocasiones el talento de Juana para recitar y hasta componer versos en este idioma. A la hora de tratar la educación de Juana, debemos tener en cuenta que las pretensiones de la reina Isabel para su hija nunca giraron en torno al trono. Juana era la tercera hija nacida de los reyes católicos y era muy improbable que pudiera llegar a reinar. De este modo recibió gran instrucción en la presentación decorosa de sí misma y aprendió que su persona física debería servir a los intereses corporativos de los reinos de sus padres. En comparación con sus hermanos mayores, Juana recibió una educación bastante modesta en rituales oficiales. Sus pocas presentaciones públicas confirmaban su condición de improbable heredera de Castilla. Sin embargo, no sería la única reina castellana que se enfrentaría a la diferencia entre su educación infantil y la herencia que acabaría poseyendo. Este había sido también el caso de su madre, Isabel.
Antes de llegar al trono castellano, Juana fue archiduquesa en Austria y duquesa en Borgoña, a través de su unión con Felipe el Hermoso. Así entraba a formar parte de la corte flamenca. Muchos consideran que fue aquí donde se empezó a denotar la tan llamada falta de profesionalidad de Juana. La versión más extendida es que tuvo problemas a la hora de integrarse en Borgoña, donde abundaban las fiestas, banquetes y exhibiciones deportivas. Lejos quedaba esta atmósfera de la sobriedad que ella había conocido en Castilla. La llegada de Juana a la que sería su nuevo hogar resultó solitaria. A su desembarco se encontró con la ausencia de tanto su futuro esposo como de su séquito. Solo María Manuel, una dama castellana integrada en la corte de Borgoña a través del matrimonio, estuvo allí para darle la bienvenida. El motivo de esto se hallaba enredado en la misma telaraña con la que Juana tendría que pelear a lo largo de toda su estancia en Borgoña. Su matrimonio con Felipe había sido apoyado más que nada por los padres de ambos. Esta idea descontentó enormemente a los consejeros de Felipe, mayormente francófilos, quienes contaban con gran influencia sobre él. Ante la difícil situación a la que se atenía, Juana trató de mantener un equilibrio entre el estilo de vida que la rodeaba y aquel que ella había mantenido a lo largo de su vida. Tras la boda, tanto ella como Felipe participaron en varios rituales que tenían como objetivo demostrar el mandato divino y popular de su reinado. Tras la muerte de Felipe, la marcha de Juana a través de Castilla ha sido tomada por muchos como prueba de una locura relacionada con la extrema devoción que sentía hacia su marido. La leyenda incluso se atreve a afirmar que abría el ataúd de Felipe de forma continua para besar sus pies. Pedro Mártir, quien la acompañó a lo largo de la procesión hacia Granada, no informa de semejante acto. Sin embargo, sí destaca la exclusión de mujeres de las iglesias donde los restos del difunto eran depositados, y consideraba que esto era debido a los celos póstumos de la reina. Una investigación en mayor profundidad, sin embargo, indica que la exclusión de mujeres no reales es debida al acatamiento de las normas de los monjes cartujos, quienes rezaban por el alma de Felipe. ¿Por qué entonces no tomó Juana medidas contra semejantes rumores insidiosos? El motivo principal es que, aunque degradantes, hacían conocido su lazo inmortal con Felipe, e implícitamente con Carlos. Mientras revocaba las ordenanzas del antiguo rey, Juana afirmaba los derechos de su heredero. La devoción al difunto y el que sus restos quedaran sin enterrar impedían además a los nuevos pretendientes de Juana poder sentirse ofendidos ante sus negativas de matrimonio. De este modo, la reina aseguraba que ningún otro hijo varón podría competir con Carlos a la hora de tomar el trono español. Así podemos captar que las representaciones que usaron los hombres de la vida de la reina para reforzar su propia autoridad convivieron con la de otra Juana, una que trataba de llevar a cabo sus propios objetivos dentro de los límites que se le imponían. El amor y el miedo de Juana parecen más mal interpretados que mal dirigidos. A la hora de tratar a Juana en la ficción, mayormente se basan en rumores y creencias populares, en lugar de una investigación histórica eficiente y contrastada. Después de todo, una reina loca de amor y celos resulta más apetecible y cercana a un público que no tiene ninguna otra idea sobre ella. Este es precisamente el caso de la adaptación de Aranda que ahora mismo contemplan en pantalla. Más allá de las licencias tomadas con la cronología, probablemente en un intento de volver la historia más dinámica e interesante, el guión da un giro al supuesto amor enfermizo de la reina castellana, para mostrarla tan lujuriosa que casi parece rozar la ninfomanía. Al igual que su amor, los celos de Juana son llevados al límite de lo enfermizo. El rumor en el que mandó cortar el cabello al amante de su marido es llevado a la pantalla, de forma en la que es ella misma la que enarbola las tijeras. Y no dudan en hacer que tome otras represalias contra quienes puede considerar compañeras de cama de Felipe. Encontramos aquí a una reina que prioriza a Felipe sobre todos y todo. Es a destacar que en esta película Juana aparece amamantando a su heredero, hecho criticado duramente por Felipe. Destacaremos que es posible que esto sí ocurriera, pues entre los libros de la Biblioteca de la Juventud de Juana podemos encontrar Carro de las Donas, del franciscano Francesc Eiximenis, quien consideraba que las buenas costumbres y las ideas morales se asimilaban a través de la leche materna. Es indudable que la película bebe de rumores que tratan de volverla interesante. La archiduquesa que da luz en un retrete en lugar de solicitar ayuda, o que se derrumba en el suelo ante la muerte de su madre, siempre parecerá hacia el público más interesante que aquella sumisa con pocas capacidades para quejarse o hacer cumplir su voluntad.
toda novela histórica que sale, película histórica o sobre momentos históricos, hay que tomarla también, bueno, algunas son más fidedignas y otras lo son menos. En este caso es que realmente, desde mi punto de vista, hizo un flaco favor para conocer más a esta mujer, porque no ni introduce nada nuevo, ni presenta nada nuevo, y además en el título ya no lo da, Juana la loca. Bueno, o sea, vas a ver Juana la loca, y todas esas cuestiones no eran así exactamente. ¿Que estuviera enamorada de sus maridos? Bien, eso, pues sí, claro, pero eso no es malo, ni eso es locura. O sea, el amor no es una locura. Lo que después a Juana se puede tener, se le puede considerar ciertas cosas que se diga que si podían ser locura o no, en fin, eso respondió también por todas las circunstancias que tuvo que vivir Juana. Y en esta película, pues para mí se hizo un flaco favor para dar otra imagen sobre esta figura histórica realmente importante en la historia de España, pero no solamente en la historia de España, sino también en la historia de Europa, sobre todo en la Europa occidental en esos momentos. Y sin embargo volví a repetir, que es lo que se hace muchas veces con las mujeres, se vuelve a repetir un tópico, y bueno, pues lo que también muchas veces siempre digo en clase, se repite como la ninfa Eco, o sea, aquello que ya se sabe, se repiten los estereotipos, se repiten los tópicos y no se da una imagen nueva. Y no, la película me pareció muy desafortunada, y la verdad es que no me gustó nada. La utilizo a veces en clase, pero justamente para dar otra imagen distinta de esta figura. No hay muchas muestras de cómo se la veía fuera de Castilla y Aragón en su época, y pese a haber poseído también un gran número de títulos en el extranjero, no fue tanta su influencia política tampoco. Durante su estancia en Blois, un observador borgoñón asegura que se comportó como una virtuosa y magnánima princesa. Opinión semejante fue la de Enrique VIII, rey de Inglaterra, quien rememoraba su encuentro con Juana un par de años después de haberla podido conocer alrededor de 1506 con estas palabras: «Cuando yo la vi, muy bien me pareció, y con buena manera y con contenencia hablaba, y no perdiendo punto de su autoridad, y aunque su marido y los que venían con él la hallaban loca, yo la vi sino muy cuerda». Contra las acusaciones sobre su locura habló también el embajador portugués que acudió a las reuniones en Tordesillas durante la Revolución de los Comuneros. En particular, sus informes aseguraban que la reina demostraba importantes signos de cordura, comía y se vestía debidamente, llevaba ropas nuevas y vivía en habitaciones limpias y bien amuebladas, además de hablar con buena cabeza. Resulta así obvio que quienes conocieron a la reina fuera de la propia España no tuvieron de ella la misma idea sobre su estado mental que la que se expandió en el mismo reino. A la hora de comparar su situación con la de otras reinas de la época, resulta obvio empezar por Isabel de Aragón, princesa de Asturias, reina de Portugal y hermana de la propia Juana. La vida de Isabel no fue fácil. Durante los primeros 9 años de su vida pasó la mayor parte del tiempo en Segovia, donde quedaba aislada de la guerra que se estaba desarrollando contra Portugal. Fue precisamente su matrimonio en 1490 con el príncipe portugués Alfonso el que dio fin a la contienda e instauró la paz. La educación de Isabel había sido muy distinta a la de su hermana. No se dio por hecho la posibilidad de que heredara, pero sí se consideró que podría cumplir un importante papel promoviendo los intereses de la familia en una corte extranjera. Se dedicó así mucha atención a su educación ceremonial y apareció junto a su madre en todos los actos públicos a los que ésta atendió. Isabel estaba preparada para reinar. El matrimonio de Isabel duró 7 meses, hasta que el rey Alfonso de Portugal cayó de caballo y perdió la vida. La reacción de ella ante este hecho fue desgarradora. Tras volver a casa con sus padres y hermanos, adoptó hábitos tan dañinos para sí misma como fue el ayuno. Juana presenció este hecho, y es probable que ello influenciara en las acciones que ella misma tomó durante su gobierno. Sin embargo, actos que sirvieron para calificarla a ella como loca nunca tuvieron este efecto en su hermana, y de hecho fueron calificados como apropiados. Resulta interesante que la misma acción, que bien podría verse en ambos casos producto de una profunda depresión, no tuviera los mismos efectos en la imagen de ambas. Si tratamos a reinas inglesas cuya vida rondará alrededor de la época de Juana, resulta destacable la acción de María I de Inglaterra e Irlanda, al igual que ella se sentó en el trono que le pertenecía por derecho de nacimiento. El reinado de María I fue uno de inestabilidad por las medidas que tomó respecto a la reforma anglicana, que intentó abrogar. En su intento de restaurar el catolicismo, ejecutó a todo aquel que se oponía a él, lo cual le otorgó el título de Bloody Mary. Pese a su infertilidad y a las burlas producidas por toda Europa a causa de sus 2 embarazos psicológicos, no llegó a perder el respeto de los historiadores posteriores. En su servicio fúnebre, el obispo de Winchester, John White, aseguró que María era hija de un rey, era hermana de un rey, era esposa de un rey, era una reina y por el mismo título un rey también.
Más allá de los paralelismos que podríamos establecer entre la gran fertilidad de Juana y la nula de María, resulta curioso observar el modo en el que reaccionó su ira regia. Es un ejemplo claro del monarca que inspira tanto amor como temor en su pueblo. Sus drásticas medidas triunfaron allí donde no lo hicieron las malas palabras o golpes de Juana. Que distinguir entre el tratamiento que ella pudo tener en su época, la que le dan sus contemporáneos, y otra cosa es después lo que hace la historiografía, que es la imagen que nos llega en el momento, que nos llega a nosotras, que nos llega a nosotros de esta reina. No se trata tanto a lo mejor de comparar si tuvo otro mejor tratamiento otras reinas en otro momento contemporáneas suyas o más o menos, como podía ser el caso de Isabel I de Inglaterra, pero que es un poco posterior, sino es que en el momento en que vive Juana es un momento muy importante, importantísimo para la historia de España. O sea que realmente es cuando podemos decir, porque después su hijo va a heredar el ser Carlos V de Alemania y primero de España, o sea que hasta entonces no se decía de España, se decía o de Castilla o de Aragón. Entonces es que lo que estaba en juego políticamente en aquellos momentos era muy importante. Y entonces los reinos de Juana, los reinos que heredó de sus padres, los reyes católicos, es que era realmente importantísimo y era un tablado de juegos políticos en aquellos momentos que a lo mejor Isabel, otra reina, no se encontraba. Y sobre todo no hay tantas reinas, no hay reinas propietarias en esos momentos tantos, porque en Francia, por ejemplo, no podía una mujer reinar porque estaba la ley sálica, que prohibía el que las mujeres tuvieran acceso al trono, a gobernar. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo las mujeres no, esto creo que también lo debéis saber, como se sabe, las mujeres no han aparecido, no estaban en los libros de historia y no estaban como protagonistas en la historia. O sea que se han olvidado las cosas que las mujeres han hecho y hemos hecho. Eso por una parte. Por la otra, las mujeres que sí han aparecido en los libros de historia muchas veces ha sido un tratamiento o bien misógino, o bien sexista, o bien a veces un tanto paternalista, o sea, sin realmente darle un reconocimiento de la labor que estaban haciendo. O sea que el por qué se ha dado ese tratamiento, pues eso responde al haber vivido en una sociedad patriarcal. En general resulta complicado, por no decir imposible, saber si Juana de verdad tenía problemas psicológicos, y en caso afirmativo de cuáles se trataba. La enormidad de la psique humana no había sido aún siquiera vislumbrada en la época, y los datos que poseemos vuelven imposible la opción de hacer un análisis actual. Se ha dado una imagen de ella, siempre haciendo hincapié y además de manera incisiva en su locura que está por ver a qué respondía y exactamente si se puede hablar de locura, porque hay cuestiones a las que ella se le puede decir que podía ser por un acto de demencia o algo parecido, sin embargo esas mismas actitudes pueden no ser valoradas de la misma manera si esto lo hace un hombre. Y por otra parte, no se puede hablar de locura o de trastornos mentales desde ahora, aplicando las categorías de ahora, porque esto es diferente para otras épocas históricas. Y también hay otra cosa que hay que decir, y es que la locura, y en el caso de las mujeres muchas veces se ha utilizado como una manera de desactivar y descalificar ciertos comportamientos femeninos que no entraban en los parámetros del patriarcado, o sea, desbordaba estos parámetros y estas imágenes y estas normas que se había para que las mujeres se comportaran de una manera o de otra, y aquello que no estaba fuera del género previsto, de hecho, a veces se habla de mujeres degeneradas, también se les puede aplicar locura o incluso brujas como en otro momento. La enfermedad ha sido igual siempre, a lo largo de la historia, siempre hace 1000 años como hace 2. Lo que pasa es que los conocimientos científicos no son los mismos, ni las maneras de tratarlos, ni las posibilidades terapéuticas que tenemos hoy. Pero las enfermedades son las mismas. La tuberculosis era igual hace 1000 años que hoy. La depresión también, y las demás cosas serían iguales. No cambia. Lo que cambia es las posibilidades de tratamiento, las actitudes de la sociedad ante los enfermos mentales, que eso sí ha cambiado mucho, y otra cosa no cambia más, ¿no? Pero sobre todo la actitud de la sociedad. Claro, una persona que está recluida en contra de su voluntad y más de esa clase social, ¿no? Ella, de la realeza, ella de pronto se ve metida en una zona que no puede salir, pues hombre, esto le afectaría. Los poderosos de este mundo y los que buscan el poder, pues tienen patología psiquiátrica.
Lo que pasa que estas personas no quieren tratamiento, no podemos obligarlos a tenerlo, pero seguramente les hubiera venido bien y les vendría bien hoy en día. Hay personas muy psicopáticas, o sea, que es el diagnóstico más claro de las personas poderosas, son personalidades psicopáticas, son personas que son capaces de cualquier cosa para conseguir sus fines. Sin embargo, podemos afirmar que la historia no ha sido justa con la memoria de Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, reina de Castilla, Aragón y Navarra, que murió injustamente alejada del pueblo y de las personas que había amado durante toda su vida, en una habitación de Tordesillas, donde solo unos pocos escucharon sus últimas palabras: Jesucristo, crucificado sea conmigo.